You've always been a jackass. Vamos, siempre ha sido un patán. But now that you're hanging out Pero with this ahora güera, que estás la con Liv, esta güera, la Liv, you're even a bigger eres un jackass. patán aún más grande. Con permiso. Disculpa. Nadie habla de la campeona mundial de esa manera, especialmente no un bueno para nada. ¿Sabes qué? Come on, son. Dominic, que le haga Hit tu me padre right bueno here. para nada. I dare you. Vamos, pégale. Because I would love to slap that stupid mustache off your face. Me encantaría quitarte el estúpido bigote ese de la cara de un bofetón. Oh, no. Dale. No. Dale I'd aquí. like to see your old ass try. Me gustaría verte, bejucón, hacerlo. No, no, pero caballeros, caballeros. El que comenzó con los insultos fue Rey Mysterio, que se supone que sea la voz de la razón porque es miembro del Salón de la Fama de WWE. Exacto, así que respétalo, escúchalo. Y mira cómo se luce de Mira cómo lo catapultan y se los llevó a todos. Cualquier cosa de Oli, menos que no le quiten el bigote a Dominic. Como esquimales en la nariz. Ay, 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 lo prepara. Oh, para la llamada San Diego, 619. Este universo es bien malo. ¿Cómo pueden aplaudir esto? Ay, ay, Dios mío, 619 buscando la victoria. Buscando la victoria. Porque así lo dice el miembro del Salón de la Fama. No. Hey, un momento. No. Acaba de salvarlo su doncella. Este príncipe es afortunado. Se lo lleva. 1, 2 y cojan. Por favor. Cojan derrota. ¿Quién no quiere tener por la asistencia de Liv? ¿Quién no quiere tener una campeona mundial al lado que lo pueda ayudar de esa manera? Menos mal que encontró una verdadera familia. Dominic, cuidado, Dominic, cuidado. Sí, va a decir, ten cuidado porque te necesitamos enterito para este sábado. Bueno, éramos muchos y miren lo que parió la abuela. Tremendos gemelos del terror. Ahora sí, se va a subir la gata a la batea. ¡Corre! Carlito ha caído. Vean arriba, vean arriba. Corre, ¿qué pasó? No. Ahora sí que se formó aquí. No, pero esto es el sábado. Bash y Berlin llegó temprano. Pero no, Dios mío, porque estas mujeres tienen tanto odio la una por la otra. Si es que llega Liv a Bash y Berlin. Y ahora, está como en una islita trepado. Y pensar que todo este odio fue ocasionado por el amor que ambas sienten por Dominic. Mira, con Dominic no te metas. Tremendo derechazo de Damien. Vean, mami está sufriendo. Y la situación numérica la semana pasada no los favoreció. Mira, esto tiene que ser muy satisfactorio dentro de todo para Damian Priest poder desahogarse de esta manera sobre JT McDonagh, pero sí, el juego de los números es el juego de los números. Nuevamente se va a repetir la historia. ¡Oh, Dios mío, qué lazo de mami! ¡Qué impacto también de Damian Priest! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que se sacó esa del sistema! Rhea, no andes por ahí despechada. Él no te quiere a la otra. Supéralo. No. ¿Qué? Al sur del cielo con un riptide. ¡Ay! Y pensar que este puede ser el fin de Dominic y de Liv este sábado en Berlín. ¡Wow! ¿Quién es esta? No, es Zelina Vega. ¿Y ahora qué? ¿Que dejaste engavetada a quién? Vamos a ver. Pero bueno, esta es la noche de LWO. ¿De interrumpida a todo el mundo? Me parece excelente. ¡Qué cosa! ¿Cómo la dejan sin brazos, por favor? Ay, Dios mío, se pueden robar la victoria. Damage control. Vean, por el aire. Va la primera. Buscando, ¿qué vas a buscar, mujer? ¡El codo loco! Que también se lanza la genio de los cielos como tal invertido. 1, 2, y es un arco precioso del triunfo. Nos guste o no nos guste, creo que Drew McIntyre ha escribido razones muy importantes. ¡Oh! Por la espalda. Y decía que iba a latigar a CM Punk, pero es CM Punk quien lo latiga a él. Oye, lo menos que podía hacer CM Punk era darle la cara, presentarse de frente. Bueno, amigos, la situación camino a Berlín no mejora. No mejora en esta edición de Raw. ¡Cuidado! Y sí, CM Punk también quiere llegar a volver a ser campeón mundial y eso lo entiendo perfectamente bien, pero mientras él siga enfocado en esta rachilla con McIntyre, no va a avanzar ni un solo paso en la dirección correcta. Esto se pasó de personal y ahora llega a un lugar más que brutal. Mira que tiene la correa. Y a Drew McIntyre lo sacó del camino por muchos meses con lo que le pasó en el tríceps. Dios mío, no, eso es cuero puro.
¡Catapulta! Y van a estar unidos, amigos. Unidos. Sus muñecas van a estar unidas a los extremos de esa correa. No hay forma de que puedan escaparse. Si es que llegan, no lo sé. ¡Claro, Adam Pearce! Deja de estar tomando café y haz tu trabajo, chico. Ven a parar esta cosa. Yo no creo que sea café lo que esté tomando, pero bueno. Y mira quién sale corriendo. ¿Puedes creerlo? Amigos, dicen por ahí que guerra avisada no mata soldados. ¡No! ¿Pero por qué golpea a oficiales que están haciendo su trabajo? Muchachos de seguridad. No puede ser, CM Punk. Esta guerra, desafortunadamente, no fue avisada esta noche. Fue avisada la de Bashing Berlin, pero lo de esta noche no lo esperábamos. Suena eso, CM Punk, dueño del ring. McIntyre, es que se va a la joda. Clásico. En el esquinero, Kofi Kingston viene por el aire, cosa que sabe hacer muy bien. Se lanza. Nadie en casa. Le mete la derecha otra vez. Kofi ha caído. Cuidado, ha regresado Main Event. ¡Lanza! No puedo ni creerlo. ¿Viste esa lanza sobre Karrion Kross? Como que va a haber guiteo. Se lanza con plancha desde lo más alto. Buena elevación. 1, 2. Buen recorrido para la cuenta de 3. Sí, agiteo. Y qué manera de aprovechar la situación y de lucirse. El ganador es Main Event, Jey Uso. Now, Ahora, the difference la between diferencia Gunther entre and Gunther I y yo is, as I said before, I es que yo lo was dije humbled. antes, yo fui humillado. I was humbled. Fui humillado. Gunther has never Gunther been put in his nunca place. ha but sido this puesto en su Saturday lugar, at the pero este Bash in sábado en Berlin, Marcha that's Berlin, exactly eso es what I exactamente intend lo que to yo do. intento hacer. All this match ever had to be about was the Todo este World combate solamente Heavyweight tenía que ser por el Championship. campeonato That's all mundial it ever had pesado. to be Era about, but todo de lo que se Gunther trataba, pero Gunther wanted to make it quiso personal. hacerlo personal. Gunther talked Gunther about my habló de mi family. familia, Gunther talked Gunther about all habló the demons de that I've todos had los to demonios face. que he And tenido que Gunther, you're enfrentar, right. y Gunther I've es faced cierto, my he share of enfrentado mi demons buena in the cantidad de past. demonios en el And each one pasado, of those y todos demons esos was tougher demonios of an opponent than you will fueron ever más be. oponente para mí And I de lo que beat tú jamás those vas a hacer. demons Y yo vencí a just esos like I'm gonna demonios, beat así you como voy a this vencerte Saturday este and become a sábado y convertirme 15-time por world 15ª vez en campeón heavyweight mundial pesado. And if you're curious Y si at estás all curioso exactly how por I algo de intend on exactamente doing cómo that, voy a well, intentar I'll hacer let you eso, in on a little te voy a secret. dar I'm un gonna do pequeño it by secreto. Lo voy a using hacer the usando las three tres most letras dangerous más letters peligrosas in sports en el entertainment. entretenimiento deportivo. R, R, K. K. Directo al grano, cerca de un momento en el que puede hacer aún más historia de la que ya ha hecho. Imagínense. ¡Oh! ¿Y qué? ¡Ahí está la respuesta con el tacho de basura! Dios mío, ¿dónde lo va? ¡No, no, no! Pero Dios mío, no hay nadie que venga a parar esto. Bueno, en el fondo, ¿por qué pregunto eso? ¿Quién lo puede parar? Imagínate, ve tú. Pero si este hombre ha sido capaz de voltear camiones, ¿te acuerdas? Ha volteado camiones este monstruo. Y hay gente No interponiéndose te en el vayas, que camino no he y dice, terminado "Ajá, contigo. apártese de mi camino. ¡Hombre, el peñique, Dios mío! ¡No, no, Pero, no, hombre, no! te pudiste haber ido. La merienda, yo con hambre. Que quería salir a comer después del programa. ¡Ah! Ya guardaste unas frutas allí en una esquinita antes, ¿sí? Amigos, aquí quienes no se están guardando nada son estos dos hombres. Se lo están regalando todo y más. Van al estacionamiento. Pero deténganlos en serio, no sé. Pero ¿para qué demonios? Mío, escucharon la caída de esa cosa. Son tubos, son tubos. Y ahí lo metió. Lo metió. No. Espera, no. Son tubos, familia. No, no, Dios mío, no. ¡Cuidado! Ah, lo paró a tiempo, Va a ser una garra. ¡Garra contra carro! Esto empieza a tener implicaciones legales hace rato. Sobre todo porque esto nunca fue determinado como una lucha de me rindo, callejera. Y está buscando más algo. Y esta Que dirán pesa si le da libertades. trabajo a él. No, Imagínate. Dios mío. ¡Pobre carro! ¡Pobre colosal Rick!
Ahora es una trifulca en el estacionamiento. ¡Qué manera! Ya. Braun, ya es suficiente. Braun, ya es suficiente. No tienes más nada que probar. Dices tú, pero aquí hay equipo extra afuera en el área de estacionamiento y esto es para nada seguro. Estos dos están llegando a un nivel aquí que... ¡Wow! Le dio con un tubo. Le dio un tubazo. Le repite la dosis, cambió la espalda horripilantemente. Y otro más. ¿Qué vas a hacer? Reed. No. Y un lugar al que puede escalar y Dios está mío. siguiendo. No. ¿Qué va a hacer Que ese alguien hombre? lo baje de ahí. Pero ¿cómo ¿Qué rayos? demonios? ¿Cómo bajarlo de allí? ¿Qué pasa aquí? No puede ser. Mira la altura, mira la altura. Y la- pero- No, piénsalo. Regrese. Yo no sé qué está pasando Se aquí. lanza con tremenda plancha, Dios mío. Vieron hasta chispas en el circuito del carro. Finalmente el gerente ha llegado con ayuda. Y viene por el aire. Se quiere lanzar como bien sabe hacerlo. Super codazo biónico desde el esquinero. 1, 2 y 3. ¡Ey! ¿Qué demonios? Triple amenaza. ¡Oh! Bueno, no hay descalificaciones, pero oye. Bueno. Final amargo para el Miz, que ya estaba bastante perdido. Dios mío. Final amargo para la victoria. 1, 2 y 3. ¿Cómo se labró esta victoria? No le estaba permitiendo respirar. Y este se está riendo. ¡Oh, no! Y ya ves por qué se reía. Bueno, se prendió otra vez. ¡No! Lo que se prendió fue la guerra. Justamente Rowan, Loomis, Gacy. Esto no va a tener fin nunca. Esto no va a terminar nunca. Y son más. Y mira que Julius es grande, pero el tamaño de Rowan. Ahí se lanza la Pitbull. Directamente al cuello. ¡Qué botazo! Todavía patea como patea. Pero la Pitbull no lo suelta. No lo suelta. Sin embargo, sigue defendiéndose como puede. El maestro Gable ha quedado, listo para la victoria. Lo está preparando, buscando altura. Cuidado, no te arriesgues mucho. Mortal invertido, no da en el blanco. Howdy, lo prepara para Abigail. Lo ve en el centro del ring, lo besa. Y lo sepulta de cabeza en el cuadrilátero de Raw para el 1, 2 y 3, triunfando en su primera aparición en el ring de Monday Night Raw. Aquí está el ganador, Uncle Howdy. Amigos, las pesadillas no van a parar para nadie. Prepárense.